Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, gracias por este precioso momento, Señor. Gracias por este regalo de la vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu presencia que está aquí, Señor, impregnando este lugar. Gracias por tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Todo este lugar está tomado 100% bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios, tanto internamente como externamente, en el ámbito, en el ambiente, en la atmósfera, en el clima, en el panorama, en el entorno, en el ámbito espiritual. Declaramos 100% este ambiente saturado con el nombre, que sobre todo nombre, con el nombre de Cristo, y bajo el poder de la sangre del Cordero de Dios, y bajo la presencia de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Gracias por tu presencia y tu gloria que está aquí. Quema toda influencia satánica y demoníaca que venga a ser oposición. Todo espíritu asignado y comisionado es atado y paralizado y echado fuera, enviado a la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús, donde Cristo llevó todas nuestras enfermedades y dolores. Por su llaga fuimos sanados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y sufrió nuestros dolores, y exhibió públicamente a las potestades y principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque todo está sujetado, Señor, bajo el poder de tu unción, de tu señorío, de tu gobierno, Señor, y de tu reino. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Les invito a que me acompañen al libro de Isaías 53. Isaías 52, perdón. Isaías 52, versículos del 13 en adelante. Pueden decir amén cuando lo tengan. Hoy es Santa Cena, amén. Isaías 52, verso 13 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. He aquí que mi siervo, ¿quién es su siervo? El Señor Jesucristo, el siervo del Padre, amén. Jesús tiene varios nombres y aquí está hablando Jehová de los ejércitos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído, ni siquiera Satanás, ni el príncipe de este mundo, dice. Porque si hubiera conocido eso, jamás hubiera crucificado al Cristo de la gloria. Sigo en el 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Predicar la cruz de Cristo, esto lo ven como una locura, lo ven como una tontería. Yo hasta le confieso que yo lo veía como un cuento de hadas, y me van a ganar con ese cuentecito, decía yo. Ese es cuando uno está con su mente sin Cristo, su mente entenebrecida y su mente atada. Dice, preguntan quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni en hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a los padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, por nosotros, por el pecado, verá el linaje somos nosotros, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de su aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte, repita conmigo, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Hay 4 términos poderosos que emanan gran revelación. Número 1, el sacrificio, anótelo. Número 2, la muerte, amén, de Cristo. Número 3, la resurrección. Y número 4, la ascensión al cielo. Cada uno tiene un significado grande, una revelación enorme que el diablo la entiende, mas muchos cristianos no la han entendido, algunos. Amén. Número 1, vamos con el sacrificio. Acabamos de leer aquí al profeta Isaías. Amén. Un profeta que profetizó el sufrimiento del Mesías, del Señor Jesucristo, del enviado de Dios, del ungido de Dios. Amén. Sabemos que Jesucristo, hermano, es Dios. Y Jesucristo existía antes de la fundación del mundo. Dice, al principio era el verbo, Juan 1:1. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Luego el verbo descendió y se hizo carne. Se hizo carne en cuerpo humano y habitó entre los hombres. Fue cuando Cristo vino aquí a la tierra. Amén. Cristo vino con un objetivo de destruir la naturaleza satánica que Satanás había inyectado en la primera pareja. Le inoculó un mal, una naturaleza satánica. Cuando el hombre fue creado, Dios lo creó, hermano, con una naturaleza divina, una naturaleza eterna. No existía la enfermedad, no existía la muerte. La muerte entró a causa del pecado y de la iniquidad. Amén. Y vemos que Satanás se mete en el huerto del Edén, engaña a la mujer, y la mujer transgrede el pecado al hombre, se lo transfiere, porque el hombre aceptó. Y vemos que desde ahí entró una naturaleza satánica, y el hombre estaba perdido. El primer hombre, Adán, a quien le habían dado todo el gobierno, la autoridad, que le dijeron, sojuzgad sobre toda la tierra, domina sobre toda la tierra, señorear. Señorear es ejercer autoridad, poder, gobierno, señorío. Vino y le entregó todo ese señorío a Satanás y le firmó los papeles espiritualmente, y Satanás se quedó con todos los reinos. Amén. Por eso es que Satanás le dice al Señor Jesús en la tentación, todos estos reinos me han sido entregados a mí, son míos. Amén. Y a quien yo quiero se lo doy. Lánzate. Te doy todo esto si postrado me adorares. Le dijo, o sea, que le adorara, que se postrara. Él sabe que la verdadera adoración es postrada. Amén. Y Jesucristo, entendido, hermano, no cayó en esa tentación. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que el hombre, hermano, perdió la imagen y semejanza que le habían dado al principio. Perdió el gobierno, perdió el señorío, todo eso estaba perdido. Jesucristo, he titulado este tema,
y la he titulado La gran obra maestra del Señor Jesucristo. La gran obra maestra del Señor Jesucristo. Jesucristo vino aquí a la tierra a enseñarnos mucho, a enseñarnos al Padre, a enseñarnos, vino a cumplir el ministerio de humildad, se humilló hasta lo sumo, el ministerio de siervo. Pero uno de los ministerios que vino a cumplir a la tierra fue destruir la naturaleza satánica que Satanás había impregnado en el hombre. Amén. Dios no moraba en ningún cuerpo humano. Amén. Él vino, hermano, a preparar el templo para que Dios habitara en nosotros. Amén. Ahora el templo pasamos a ser nosotros. Cristo vino, hermano, a acomodar, vino a quitar la iniquidad para que seamos nosotros un templo santo. Amén. El que le acepte como su Señor y Salvador y empiece a caminar en santidad y en justicia. Amén. Y vemos, o sea, que una de las cosas que Cristo vino a hacer fue destruir la naturaleza satánica. Cristo no vino, hermano, a dar una nueva versión en ti, en el hombre. Vamos a hacer una versión mejorada del hombre. No. Él vino a crucificar la vieja naturaleza, que no quede nada, que mueras tú espiritualmente y vivas Cristo en ti. Amén. Que no quede pero nada. Amén. Y vemos, hermano, que esa obra maestra de Cristo, hermano, implicaba 4 cosas. Número 1, tenía que sacrificarse por nosotros, sacrificio. Número 2, muerte. Número 3, resurrección. Y número 4, ascensión, regresar a donde Él estaba, al trono donde Él estaba. Quiero decirle que hay diferencia entre el Cristo terrenal que vino aquí a la tierra con el Cristo glorificado, el resucitado, glorificado, está en gloria. O sea, la verdadera imagen de Cristo es la que nombra Apocalipsis 1, con ojos de fuego. Sí. No, ha sido siempre, por la eternidad. Su cabello blanca lana. O sea, un hombre sabio, amén, sabio entendido. Ojos de fuego, voz, estruendo de muchas aguas. Sus pies de bronce bruñido, o sea, columna fuerte, es una columna fuerte, que no se puede quebrantar, amén. Y vemos que esa es la naturaleza de Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5, hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, no se agarró de eso, no se aferró de eso, sino se despojó, dejó su naturaleza de Dios allá en el cielo y vino a la tierra a ser semejante a los hombres, amén. Tomó naturaleza de siervo y se humilló hasta lo sumo, y fue obediente, y obediente hasta su muerte en la cruz, por lo cual lo exaltó el Padre Dios y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese, tanto en el cielo, en la tierra y en el inframundo, en los infiernos, debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor. Ese nombre tiene poder, hermano, debajo de la tierra, en el inframundo, para desbaratar los diseños satánicos y para sacarte a ti de toda cárcel de cautividad. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y desde que dice que el nombre de Cristo tiene autoridad aún debajo de la tierra, es porque allá hay cárceles de cautividad. Te tienen un diseño de cautividad allá. Y ese nombre tiene poder en todas las esferas. Amén. Y Cristo, hermano, ¿qué indica el sacrificio? El sacrificio indica el pago de una deuda. Dice que fuimos comprados y librados de vuestra vana manera de vivir. Vayámonos, hermano, a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a decirlo hasta el 20. Sabiendo que fuiste rescatado, que es un rescate, que alguien te tenía prisionero, estábamos en manos del diablo, todos, amén. Que fuiste rescatados, un rescate, de vuestra manera fuiste libertados, de vuestra manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros primeros padres. Uno nace heredando el pecado de Adán y Eva, una naturaleza satánica.
no con cosas corruptibles. Usted sabe que corruptible es lo que se va a dañar, lo que se oxida, lo que se daña, lo que no permanece, lo que es vano. Entonces tú fuiste rescatado. El pago que se hizo, hermano, no fue con oro ni plata, que eso tiene un fin, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin tacha, sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos, los postreros días, por amor a nosotros. Amén. Por eso es que la sangre de Cristo tiene un poder tan grande. Porque no es la sangre de Jesús, es la sangre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Hijo recibe la sangre del Padre. Amén. Cuando hay un problema que no saben de quién es hijo y la mujer ha tenido varios maridos, le hacen prueba de sangre y enseguida dicen ese es de fulano de tal. Jesucristo fue concebido, engendrado por obra y por gracia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le dio la sangre. ¿Cómo es la sangre del Espíritu Santo? Es una luz líquida. Hay cosas líquidas también. La fe es sustancia, una sustancia líquida. Amén. Fe es sustancia de las cosas que no se ven. Amén. Hay unas versiones que hablan de sustancia, que la fe es una sustancia. ¿Cuántos lo han leído? Entonces, vemos que la fe es espiritual, pero tiene una sustancia. La sangre de Cristo es espiritual, pero tiene una sustancia. Es una luz líquida que quema las tinieblas. Amén. Y los demonios le tienen miedo porque es una sangre, como dice ahí, pura, santa, sin mancha, sin contaminación. Una sangre inmarcesible, inmarcesible sin mancha. Y es pura. Y los demonios son cochinos, son inmundos, son sucios. Y ellos, la suciedad le tiene miedo a la limpieza, a la pureza, a la santidad. La santidad lo quema. Por eso cuando tú decides vivir en santidad y tú te acercas a una persona endemoniada, ¿cuántos han visto eso? Dice, me quema, y no resiste tu presencia, me quema. Amén. Porque ya tú vives en santidad, en pureza. Tengo una enseñanza que se llama la santidad como arma espiritual. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Dice que el que es de Dios, Dios le guarda. Amén. Y el maligno no le toca. La simiente de Dios está en él. Dios le guarda y el maligno no le toca. Es hermano intocable. Amén. Entonces, vemos que es importante, hermano, la sangre del cordero. En ese sacrificio Cristo tenía que derramar su sangre, amén. Y herido en su carne, fue flagelado con látigo, amén. Y vemos que la sangre de él fue desgarrada. Aquí dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No hay hermosura en él, ni parecer. Vemos que fue desfigurado, molido y herido por nuestras rebeliones. Todo el juicio que tú tenías que pagar lo pagó Cristo. Lo que te tocaba a ti, Cristo lo pagó. Presten atención, hermano, presten atención. Si la ira cayó sobre un inocente que no tenía la culpa de nada y era el propio Hijo, ¿cuánto más tú que no eres como Cristo? Amén. La ira cómo caerá sobre ti. Dice que las ondas de la ira del Padre cayeron sobre el Hijo. Y la naturaleza ahí mismo en un acto de repudió eso. Inmediatamente protestó con una oscuridad tremenda. Hubo un temblor en la tierra y se rasgó el velo inmediatamente porque un inocente estaba muriendo. Amén. Que no le tocaba. Amén. Él cargó con nuestros pecados. Dios es amor y es fuego consumidor. Amén. Y si la ira se volcó sobre el propio Hijo, ¿qué quedará para nosotros? Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para los demás, hermano? Así que arrepiéntete. Le hablo a la propia iglesia, hermano. Porque a veces estamos en la iglesia y no estamos convertidos. Amén. Por eso que Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Oiga bien lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, no al inconverso. Le está hablando a la iglesia. Que le abra la puerta porque lo han dejado fuera. Y él está llamando y llamando, dando gritos, llamando. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón.
Buscad a Jehová entre tanto pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Amén. Vuélvete a Jehová. Vemos, o sea, que el sacrificio pagó la deuda de tus enfermedades, de tus maldiciones. Amén. Pagó la deuda, hermano, de tu pecado. La sangre que Él derramó, hermano, inmediatamente cancela tu pecado. Y fuiste perdonado también. Como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Habla, hermano, con gozo, dando gracias a Dios, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. Amén. En quien tenemos, dice, y fuimos trasladados, el cual nos ha librado de la potestad del poder de la oscuridad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y te trasladó al reino del Hijo amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de los pecados. Amén. Esa sangre, hermano, que Él derramó, el que mire la cruz del Calvario y se arrepienta, tus pecados todos, no importa que sean negros como el asfalto, que sean rojos como el carmesí, pero Él te dejará como blanca lana, como una nieve, blanquito, blanquito. Amén. La sangre de Cristo tiene un poder. Amén. Amén. Y no tengo mucho tiempo para predicar y meterme allá. Nada más se las dejo ahí, hermano. Entonces el sacrificio, tú reclamas el sacrificio y con ese sacrificio que Cristo pagó, esa deuda Cristo la pagó por ti. Y una deuda no se paga dos veces, ya Cristo la pagó. Amén. Y tú eres merecedor de reclamar tus derechos. Amén. Cuando uno se monta en un carrito, amén. Cuando uno se monta en un carrito, hay choferes vivos. Te encuentras un gran amigo tuyo y le dice al chofer, no le vaya a cobrar pasaje, yo pago por él. Pero tú no te das cuenta ni nada, estás distraído. De repente, hermano, se bajó el que te pagó el pasaje. Y el chofer vivo, como tú no sabías, tú le pagas. Y él te agarra el dinero, no dice que él ya pagó. Así es Satanás. Satanás, hermano, sabe que ya Cristo pagó la deuda y te vuelve a cobrar otra vez. Así que no te dejes engañar. Una deuda no se paga dos veces, ya Cristo pagó por ti. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió y nos libró de toda maldición con su muerte, porque está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero, y Cristo se hizo maldición por nosotros. Amén. Cristo fue el sustituto, el chivo expiatorio, por eso hablan de expiar. Amén. El que se pone por otro, castíguenme a mí, no lo maten a él, sino mátenme a mí. Ese es el que hace una expiación, se pone como un escudo para que no maten al otro. Así Cristo hizo por nosotros. Amén. Por eso ya la deuda quedó saldada. Cristo dijo, amén, en Juan 19, dijo con sus 19:30, cuando hubo acabado todo, que tomó el vinagre, el trago amargo, literalmente, amén. Toma el vinagre, porque fue una prueba bien amarga que pasó y tenía que tomarse el vinagre a lo último. Dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y dice que se dobló y entregó el Espíritu al Padre inmediatamente. Dijo, consumado es. ¿Qué consumado es? Que no le hace, ya terminó todo. Está perfecta la obra, acabada. No le falta ni un detalle. Dejó ya todo listo. Ya estamos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de toda potestad y principado. En Cristo estamos completos. Nada te hace falta, amén. Y hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejar ahí el sacrificio a un lado y vayámonos ahora, hermano, a la muerte. Quiero decirte que Satanás tiene autoridad sobre aquellos que están vivos. Amén. Hay una línea, y la línea de autoridad de Satanás llega a los que están vivos en la carne. Amén. Pero el que murió al pecado, amén, y que han decidido crucificar su vieja naturaleza, ya murió al pecado. Y Satanás dice, te voy a matar. ¿Qué me vas a matar si yo estoy muerto ya? Sí. Amén. Satanás no puede hacer nada ahí. Mire, cuando tú pasas la línea de la muerte, cuando tú mueres y te crucificas con Cristo,
Ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. Y Cristo dijo en Apocalipsis 1:17, he aquí el que vivo y estuve muerto, y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades, tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, puesto que los hijos participaron de carne y de sangre, nacieron de padre humano, Cristo también nació de padres humanos. Amén. De María. Amén. Tuvo que necesitar un vientre humano. Dice, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para con su muerte, óiganlo bien, repita conmigo, vencer. 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 Vencer al que tenía el imperio de la muerte. Ahí lo dice, este es el diablo. Lo traducen inmediatamente. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Tenía un gran imperio, Satanás, el diablo. Y dice que con su muerte destruyó al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo derrotó y lo venció. Amén. Entonces, cuando tú decides resucitar juntamente con Cristo, el diablo te va persiguiendo. Dice, me doy, no puedo hacer nada. Ya traspasó la otra barrera. Hasta ahí llegó el límite. Amén. ¿Sí entendieron esa revelación? Mientras tú no hayas muerto, que el viejo hombre esté vivo. Él tiene autoridad sobre ti. El grano de trigo cuando muere da mucho fruto. Sí, eso está en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no podrá dar fruto, pero si cae a tierra y muere, podrá dar mucho fruto. ¿Quién era el grano de trigo? Cristo. Tenía que caer a tierra y morir. Amén. Y después, cuando cayera a tierra y muriera, iba a contar linajes, como dice aquí, lo leímos. Verá linajes y grandes generaciones. Amén. Por eso Cristo, cuando fue a la cruz, Él menospreció la cruz. Amén. Ahí dice la palabra de Dios. Nosotros, teniendo gran nube de testigos, Hebreos 12, despojémonos de todo pecado, amén, y de todo peso que nos rodea, que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual menospreció el oprobio, amén, y la cruz, y su muerte y muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo que veía era, hermano, aquí está la cruz, el sufrimiento. Usted va a sufrir mientras esté aquí, aunque sea cristiano. Amén. Dice en el libro de Hechos, dijo el apóstol Pablo, es necesario que entre tanto que entremos al reino de los cielos, entremos con grandes tribulaciones. Amén. Va a haber tribulación, pero no mire el sufrimiento, mire lo que está allá. Amén. Eso fue lo que Jesucristo le estimuló. Cuando una persona vive sin propósito, le da miedo todo, amén, y deja abandonado todo lo que está haciendo. Pero cuando una persona está segura 100% de su propósito, como Jesucristo, el propósito de Cristo que vino a esta tierra fue a morir para la humanidad, para darle vida. Por eso fue que él le dijo a Pedro, apártate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Quieres impedir que se cumpla el propósito en mí. Porque él le dijo a Pedro, Señor, que esto no te acontezca, que no mueras, porque Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre tendrá que padecer en manos de pecadores y entregar su vida. Señor, que esto no te acontezca, apártate de aquí, Satanás. Estás estorbando el propósito por el cual yo he venido aquí a esta tierra. Y Cristo, hermano, estaba el sufrimiento de la cruz. Y Él la iba a pasar, Él sabía, hermano, todo lo que le iban a hacer. Y sufrió, se lo digo, sin anestesia. Tenía que sufrir los dolores, no como Dios, sino como hombre. Porque si sufría los dolores como Dios, le hacía picardía y trampa al diablo. Entonces el diablo iba a acusarlo y decía, invalido esto, amén, la salvación, porque yo vencí a un hombre y un hombre era el que tenía que enfrentarse a mí, un hombre de carne y hueso. Y Cristo, un hombre de carne y hueso, se enfrentó porque el que habían derrotado era un hombre al primer Adán. Y aquí no había una lucha desigual de un Dios porque Satanás dijo, yo vencí a un hombre, lánceme a un hombre, amén. Como Goliat que dijo, para que no haya tanta matanza, échenme un hombre de ustedes y vamos a pelear. Y el que pierda, ese va a ser sometido, pero el que gane es el que va a dominar. Entonces aquí también pasó lo mismo, hermano. Vimos que ¿a quién enviaremos? Envíame a mí. Yo llevaré tu gloria a las naciones. Y el Verbo se hizo carne, descendió a cumplir la gran obra maestra aquí a la tierra. Entonces,
Jesucristo, hermano, se coló en el infierno. Amén. Era un plan que Satanás no sabía. Satanás fue el que se le metió a los sacerdotes, a los escribas, para que mataran a Jesús. Mátenlo, mátenlo, hermano. Lo influenció, como cuando alguien le agarra rabia a otra persona y está influenciado por Satanás para que lo mate. Y es Satanás el que está detrás, mátalo, hazle esto, y le recuerda todo lo malo que le ha hecho. Lo incita. Ellos fueron incitados, hermano. Y dice, hablamos sabiduría, no la que perece, no la de este mundo, sino sabiduría en misterio, la cual los príncipes de este mundo, entre ellos Satanás, no conocieron. Porque si hubieran conocido esa sabiduría, jamás hubieran crucificado a Cristo de la gloria. Amén. Él no sabía que matando a Jesús era cuchillo para su propia garganta. Se iba a propinar una derrota. Dice que Cristo con su muerte venció a la muerte. Amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, podemos hablar mucho de lo que es la muerte. La muerte te devuelve una nueva naturaleza. Amén. Amén. La muerte te devuelve una nueva imagen. Amén. Y la muerte te devuelve las victorias. Ahora vayamos con la resurrección. La resurrección te devuelve todo lo que perdiste, lo vuelves a recuperar. Perdiste en la autoridad en Adán, la recuperas en Cristo. Amén. Perdiste el dominio, el señorío y el gobierno, en Cristo lo recupera. Ministerios encarcelados, dice, llevó cautiva la cautividad, y en los ministerios sale el ministerio de apostolado, el ministerio, todo lo que estaba cautivo, hermano, dice, llevándolo alto, llevó cautiva, llevó la cautividad. Y el mismo que subió fue el mismo que descendió para llenarlo a todo y dio dones a los hombres. Amén. Así que tu ministerio, hermano, está liberado. Tú eres que mentalmente te has cortado las alas, pero es para que hueles bastante. Amén. Cristo resucitó aún los ministerios encarcelados porque los regresó en su ascensión, dándole dones a los hombres. Amén. Vemos, o sea, que la resurrección, hermano, es gran poderosa. Y la ascensión mucho más. Amén. La ascensión te da una nueva posición. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:6. Y nos resucitó juntamente con Él y nos hizo, o sea, nos resucitó, la resurrección. Y después de que resucitan, te trasladan. Amén. Asciendes. Porque cuando tú vas trasladándote y llegas al tercer cielo, donde estás sentado con Cristo, ese es, hermano, ascensión, asciende. Ascendiste, amén. Dice, nos resucitó y nos hizo sentar, nos trasladó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es esa posición? Una posición donde está el trono de Dios, como predicó la pastora. El que venciere, ahí es los más que vencedores, los que se sientan ahí. Bueno, ya lo dijo todo. Amén. ¿Quiénes son los que están en esta posición? Los más que vencedores. El que venciere, venza la tentación, venza la flojera, la pereza, venza las crisis. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, juntamente. Te vas a sentar al lado mío. No en otro trono, sino al lado de Cristo. Así como yo he vencido. Amén. Y me he sentado en mi trono, al lado de mi Padre. Entonces, esto, hermano, requiere méritos. Amén. Tú no te puedes sentar ahí al lado de Dios así, al lado de Jesús. Eso tienes que ganártelo. Amén. Venciendo al pecado. Dice, el que venciere, ay, que Jesucristo ya venció por mí. El Señor, es un momentito. Si vencí el pecado, vencí todo. Pero de aquí en adelante yo te limpié, límpiate tú. Vences tú la tentación. Amén. Vence todo, así como yo la vencí, dijo el Señor Jesús. El que venciere como yo he vencido, yo me fajé con Satanás y lo vencí. Véncelo tú también. Yo te he dado todas las armas. El que venciere como yo he vencido, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre, con derecho y con mérito. Y era el Hijo de Dios, hermano, y tuvo que pagar un alto precio para poderse sentar ahí y que le dieran un nombre sobre todo nombre. Y entonces, estando en esta nueva posición de la ascensión, hermano, allá tienes una nueva posición. Allá está el trono celestial, el trono que gobierna sobre todos los tronos que hay en la tierra. Hay cantidades de tronos, hay cantidades, o sea, la Biblia habla varias estructuras.
tronos, principados y de todo. Amén. Reinos, hay cantidades de reinos. Entonces tú estás arriba sentado con Cristo y desde allá tú puedes decretar también. Puedes hacer una oración desde arriba. Señor, tomo mi posición, Señor, al lado de Cristo, y ordeno ahora mismo todo lo que esté en la tierra que se sujete, todo lo que me está haciendo daño. Pero claro, con revelación. Si lo entendiste, da efecto. Amén. Si entiendes pero si no entendiste, porque muchas veces tenemos esa información, pero no revelación. Estamos informados y hablamos como un loro y tal, pero no lo creemos a veces. Amén. Como hubo un gran acróbata en bicicleta, cruzó el Niágara en bicicleta, en una cuerda, y el Blandín se llamaba, francés, y la pasa el hermano en bicicleta, y llegó y todos aplaudiéndolo, qué gran hombre. Y él le dijo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer otra vez? Le dijeron todos, sí, lo creemos. Necesito un voluntario que se monte conmigo. Y vamos aquí. Un voluntario. No salió ni uno, hermano. Nada más creían que podía pasarlo, pero no se atrevieron a montarse. Amén. Así hay muchos que creen que están sentados, pero, o sea que eso lo dice la palabra, está ahí, pero no creen que ellos pueden estar sentados. Amén. Entonces, ya usted sabe que la muerte de Cristo fue valiosa, por eso hoy estamos conmemorando la Santa Cena. Porque eso fue completo, amén. Algo completo, sacrificio, pago de todo, muerte, te dio una nueva imagen y semejanza, murió tu vieja naturaleza, amén. Y después te dio una resurrección, donde recuperaste todo lo que habías perdido. Y después te dio una nueva posición de gobierno, amén, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vámonos a 1 Corintios capítulo 11. De esto hay mucho que decir, hermano. Este es amplio y sale un gran seminario, pero hoy nos limitamos a esto. Ustedes investiguen, sigan investigando. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así el texto sagrado: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria es que vamos a hacer la Santa Cena. ¿De quién, hermano? De Cristo, recordando la victoria de la cruz del Calvario. Amén. Sobre los espíritus inmundos y todo lo que le dije que nos fue devuelto. Amén. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Quiero aquí hacer unas recomendaciones con piso bíblico. ¿Quiénes son los que se toman la Santa Cena? ¿Quiénes son los que deben de participar de la Santa Cena? Vayámonos al libro de Éxodo, capítulo 12. Versículo 45 y 47 hasta el 48. Capítulo 12, versículo 45 al 48. Dice: el extranjero. ¿Quién es el extranjero? El que todavía no se ha bautizado. Amén. No ha adquirido nacionalidad. Usted adquiere nacionalidad cuando ya se bautiza. Nacionalidad pasa a un reino, al reino de los cielos. Y ese reino tiene sus requisitos. Amén. Así que cuando usted entra en una nación, si no está nacionalizado, no tiene todos los derechos que le corresponden a una persona natural. Amén. Entonces dice: el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Así que el que después de esta prédica quiera hacerlo de corazón, de bautizarse, nos puede decir: pastor, yo quiero bautizar. Amén. Quiero decirle que nosotros creemos que el bautizo es de corazón y no hay que durar bastante tiempo. La misma Biblia dice que los que creían eran bautizados inmediatamente. Yo fui bautizado rápido y fui bautizado en un mar salado. Amén. Solamente se necesita que haya agua, más nada.
y que crea uno de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí estoy, hermano. Mi esposa también fue bautizada el mismo día. Nos fueron buscando a la casa, nos predicaron el Evangelio, fuimos y recibimos el bautismo. Ahora es que están poniendo un poco de dogma, de mandamiento. Hay varios pasajes en la Biblia donde vemos, o sea, que como cuando estaba encarcelado Pablo y Silas en la cárcel. Ya ustedes saben ese episodio y se lo resumo. Luego cuando ellos están en la casa del carcelero, que el carcelero le está curando las heridas y le dice, cuando vio las señales y todo, varón, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y esa misma noche le predicaron la palabra y fue bautizado él con toda su familia. ¿Quién bautizaron? A un hombre que era romano. Roma era la capital del pecado. Amén. Vemos Cornelio también. El eunuco. El eunuco ni siquiera sabía lo que estaba leyendo. Y estaba leyendo el pasaje este que le leí, con el cual empecé, Isaías 53. Y él decía, este que está narrando aquí, ¿será el mismo, será otro? Porque se le acercó Felipe, que un ángel lo llevó al desierto para que le predicara. Dijo, no se trata de... O sea, se trata del Señor Jesucristo, que él vino, murió por nosotros. Le explicó el plan de salvación. Y enseguida vio un charquito de agua, que en el desierto no hay agua. Iban en el desierto. Es raro que haya agua, y vio un charquito de agua y aprovechó la oportunidad. Y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, el requisito es que crees de todo corazón. No, nada más le dijo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron y lo bautizó inmediatamente. No lo pusieron a hacer cursos ni un poco de cosas ni nada. Amén. Porque aquí es, hermano, por fe. Entonces, para la próxima puedes tomar tu Santa Cena si todavía no te has bautizado. Amén. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa. Bueno, ya aquí. Ahora en el 47 dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar como hoy la Pascua para Jehová, se hale circuncidado todo varón. Circuncisión es bautizo. Circuncisión es quitar la impureza y el bautismo te quita la impureza. Mueres para el mundo y dejas la inmundicia, la contaminación y todos los pecados en el agua y resucitas para Cristo. A ver, vives para Cristo, una nueva vida. Y entonces la celebrarán, pero sí, lo circuncidan o si lo bautizan. Y será como uno de vuestra congregación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Amén. Y la ley será, óigalo bien, para el natural y para el extranjero que habita entre nosotros. ¿Quién es el natural? El que tiene tiempo viniendo, pero todavía no se ha bautizado. El extranjero es el que viene por primera vez. Y es igualito, aplica a los dos. Amén. Tanto una persona que tiene 2 años, año y medio año y no ha tomado la decisión, ese es un natural todavía. Amén. Y el otro es un extranjero. Pero para que seas ciudadano del reino de Dios, tienes que bautizarte. Amén. Dice la palabra de Dios, Marcos 15, 16, 15. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, va con el bautismo, que es un requisito. Amén. Será salvo. Bueno, ahí quedó claro que lo toman son las personas bautizadas. Ahora vayámonos, hermanos, nunca doy una santa cena sin hacer esta observación. Tomando la cena del Señor indignamente. Esto va también con el pueblo, con los que ya están bautizados. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea que no se lo merece ni nada, que anda en pecado, no le habla a su mamá, no le habla al vecino, no le habla a alguien, tiene cuentas pendientes. Esta ceremonia es importante. Si nada más por ofrendar, el Señor dice, sí, vas a ofrendar y recuerda que no que tú le hiciste algo a tu hermano, sino tu hermano fue el que te hizo a ti, tiene algo contra ti. Mejor deja la ofrenda ahí y vete y ponte cuenta con... Y después cuando te pongas de cuenta, vienes a ofrendar. Así también, ¿cuánto más será el bautismo? La Santa Cena. Indica mayor, hermano, demanda. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Tienen que examinarse. El que venga a tomar la Santa Cena, mire qué pecado cometió y se puede poner aquí al día. Amén. Señor, yo te pido perdón por esto. Tenía que hacer tal cosa, me descuidé y no la hice. Señor, perdóname porque no atendí tal necesidad. Y así, póngase a cuenta. Dice que todo pecado será perdonado, menos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, y usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, examínese, pruébese, analícese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin saber lo que está haciendo, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, juicio es castigo. Por lo cual hay muchos enfermos, le puede venir enfermedad. Hay muchos debilitados, se sienten débiles. Y entre vosotros, y muchos duermen, se pueden hasta morir también. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Amén. Entonces, momento en que ustedes se examinen. Y paso por aquí al cuerpo de pastores. Vamos a orar estos elementos. Nada es santo en sí, pero lo que es